Capítulo 10. Lo que prometía ser una mañana tranquila se vio interrumpido por un fuerte y preocupante ruido de un megáfono a través del sistema que despertó a los campistas. Nos vemos en el centro del campamento de inmediato para nuestro próximo desafío. Ni un hola. Un buenos días. Nada. Como era de esperar de alguien como Jris. En el centro del campamento todos los campistas se encontraron con Jris y todos rieron a carcajadas al ver la elección de ropa de Jris porque estaba usando pantalones cortos que hacían que sus piernas parecieran muy rechonchas. Hola campistas, espero que hayan tenido un buen despertar, dijo Jris, sin importarle mucho la falta de sueño. La mayoría de los campistas estaban cansados, pero había algunas excepciones. Naruto, cuya profesión implicaba trabajar muchas horas, a veces teniendo que levantarse antes del amanecer debido a la duración de ciertas escenas o al entrenamiento. También había otros como Trentieva, que eran deportistas y también tenían que levantarse temprano para entrenar para mantenerse en forma, y Brigitte, cuyo hobby, el surf, a veces significaba levantarse temprano para coger las mejores olas. Los demás, sin embargo, los que no son madrugadores, estaban más bien de mal humor. Oye, Jris, te ves muy musculoso con esos shorts, dijo Eater, tapándose la boca para evitar las carcajadas que amenazaban con salir. Provocando que la mitad de los campistas se rieran a carcajadas o intentaran no hacerlo pero fracasaran. Lo sé, gracias Eater. Espero que estén todos listos, porque su próximo desafío comienza exactamente en un minuto, dijo Jris trotando un poco y mirando su reloj, viendo sus caras de asombro, excepto la de Naruto, quien había captado las señales visuales y lo que les esperaba. Oh, disculpe, no sé si es tiempo suficiente para desayunar, dijo Owen inocentemente mientras levantaba ligeramente el brazo. Oh, seguro que desayunarás, Owen. Justo después de correr 20 kilómetros alrededor del lago y de volver al albergue principal, rió Jris con picardía. Bien, chicos, la carrera empieza ya. Dijo Jris mientras daba el pistoletazo de salida, solo para que una gaviota cayera del cielo. No le dio importancia. Si no la completan en 1 hora y media, no desayunarán, dijo con una enorme sonrisa mientras los campistas gemían al comenzar la carrera. Algunos de los demás, que quizá tenían ideas o intereses en alguien, marcaron el ritmo, mientras que algunos campistas estaban completamente concentrados en ganar. Como los atletas. Trent localizó rápidamente a Gwen y adaptó su ritmo al de ella, iniciando un diálogo amistoso. Después de un rato, estos tres superaron a Tyler, que había aminorado el paso mientras trataba de recuperar el aliento, porque el entusiasta velocista naturalmente había corrido a toda velocidad hasta obtener una gran ventaja inicial, solo para agotarse en poco tiempo. A diferencia de la mayoría de los otros campistas, Katie, Courtney y Harold caminaban tranquilamente por el sendero mientras los demás continuaban adelante. ¿Sabes cuánto tiempo más tenemos que caminar?, le preguntó el nerd a Courtney, quien en cambio respondió con un comentario bastante tenso, ignorando su pregunta por completo. No camines a mi lado, respondió secamente a su pregunta. Los lobos, sin embargo, estaban teniendo más problemas que los demás. Geoff y Brigitte remataron pasando fácilmente a Eater, que estaba seguida por Noah. ¿Te importa?, le gritó Eater a Noah cuando él casi chocó contra ella al comenzar a correr por el camino. Yo no corro. Y definitivamente no corro con tacones de instituto, enumeró Eater delante del confesionario. Eater siguió caminando hasta que se topó con la extraña y perturbadora imagen de Owen lamiendo un charco de agua del suelo. Arrugó la nariz con disgusto mientras él seguía bebiendo agua del arroyo. No puedo seguir, debo tener condición. Eater tuvo que contener las ganas de hacer un comentario cruel. Si quería ganar, tenía que ser astuta. No estaba en la preparatoria, así que, a menos que quisiera ganarse un montón de enemigos, necesitaba serlo. Lesawana pasó por allí. Estaba un poco cansada, sin mucha energía. Claro, siendo el imbécil que era, Jris pasó con el megáfono de su ciclomotor. Adelante, gente. Los que no lleguen al comedor a la hora de cenar no comerán. Noah se desplomó después de 10 kilómetros, por lo que Owen lo levantó y comenzó a caminar lentamente el resto del camino hacia el campamento. Aunque, sorprendentemente, era Cody, muy por delante de los demás, quien adquirió habilidades impresionantes tras huir de los abusadores después de toda una vida. Mientras tanto, Naruto, aunque no estaba al frente, estaba cerca de lograrlo. Había marcado un buen ritmo y estaba reservando energía para un buen sprint cerca del final. Con 18 kilómetros por delante, Naruto estaba listo para conseguir la victoria. Así que, con un suspiro de alivio, se esforzó al máximo.
Superó a todos los que iban en cabeza, eclipsando a Eva, que iba por delante, y cruzó la meta unos minutos antes de que la gente empezara a cruzar. Tras la competición, los equipos se reunieron en el comedor. Los zorros estaban sentados a la mesa comentando la carrera. Ganaste. Impresionante. Supongo que, siendo una estrella de cine de acción, es lógico que estuvieras en forma. ¿Cómo diablos hiciste eso? Preguntó Geoff, asombrado de que alguien pudiera ser tan rápido y mantener ese ritmo durante tanto tiempo. Como dije antes, todo es gracias al entrenamiento, respondió Naruto, mirando la supuesta comida del chef. Aunque por una vez estuvo rica y sencilla, añadió mientras saboreaba su comida. Oye, mientras tengamos más desafíos como ese será fácil navegar, respondió Harold, cruzando los brazos detrás de la cabeza e inclinándose hacia atrás mientras Naruto lo miraba frunciendo el ceño. Gracias por gafarnos los vasos, comentó mientras picoteaba la porquería. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Owen, que llevaba a Noah, gritó. Despejen una mesa ya. Lesauna soltó un momento después. ¡Ay! Lo logramos. Logró decir antes de desplomarse en el suelo. Luego colocó a Noah en la mesa y parecía listo para administrarle RCP cuando, de repente, Noah gritó. Ni lo pienses, Tubi. Vamos. A por el verdadero desafío. Dudo mucho que en una competición como esta una simple carrera sea un desafío. Le exigió Naruto a Chris, apartando el tazón de comida. Chris aplaude, llamando la atención de todos, luego jaló una cuerda y apartó las cortinas de satén azul para revelar un buffet con 5 pavos rellenos, puré de papas con salsa, jamón, pollo, roast beef, filetes y comida china. Así es, todos, ¿quién tiene hambre? Cámara de confesión. Después de los últimos días en los que no vi nada más que lodo marrón, casi lloré cuando vi el buffet, admitió Gwen mientras la pantalla se apagaba y cambiaba a la siguiente caravana. Y entonces lo vi, empezó Owen, con una expresión de alegría en el rostro. La mesa auxiliar, era preciosa. Había pavo y tocino, y continuó enumerando la comida. Los campistas pronto terminaron su cena, saciados y exhaustos. Naruto, por supuesto, se mantuvo escéptico. Al menos no hasta el punto de sospechar que la comida era veneno, pero algo iba a pasar, eso lo sabía. Chris simplemente sonrió con su habitual sonrisa cínica y sacó su megáfono de la nada. Bien, campistas. Es hora de la segunda parte de su desafío. Owen, por supuesto, lo interrumpió y dijo, pensé que comer era la segunda parte. El resultado fue que varios campistas lo miraron como si fuera retrasado mental o algo así. ¿Qué más quieres de nosotros? Preguntó Gwen con cansada angustia. La chica gótica rara tiene razón, coincidió Yater, aunque, por supuesto, la insultó. ¿No hemos pasado ya bastante? Uf, no. Es hora del reto de hoy, el despierta matón. ¿El maratón de qué? Preguntó Owen. Es simple. El equipo con el último miembro despierto gana la invencibilidad. Gwen se acerca. Entonces, déjame aclarar esto. La carrera de 20 kilómetros y el frenesí de comer pavo fueron parte de tu malvado plan para hacernos más difícil permanecer despiertos. Así es. Es muy bueno, admitió Gwen a regañadientes. No has visto nada todavía, añadió Naruto. Los campistas fueron conducidos a la fogata donde permanecerían durante el concurso. Habían pasado 12 horas y casi todos parecían miserables y cansados. Y no ayudó que Chris se encargara de narrar mientras Quincy dormía a propósito en un saco de dormir cerca. El bastardo. Mientras todos estaban sentados en los troncos, con ojeras y encorvados, Owen se arrastraba hacia atrás. ¿Permanecer despierto 12 horas? Podría hacerlo durmiendo. ¡Guau! Exclamó Owen. Tras una breve pausa, volvió a caer en un sueño profundo, cayendo al suelo con un golpe sordo. Cámara de confesiones de Awaketon es definitivamente la cosa más brutal que he hecho en mi vida, admitió Gwen con un bostezo. Va, 24 horas, dijo Courtney, tambaleándose un poco. Yo, con todo lo que he estudiado para mantener mi 4-0, se quedó dormida un momento antes de abrir los ojos de par en par. Estoy despierta. Gwen bostezó. Esto es lo más aburrido que he hecho en mi vida. Trent, sentado a su lado, la tranquilizó. Podría ser mucho peor. Gwen comentó con amargura. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Trent sonrió. Podría quedarme aquí atrapado sin ti para hablar. Gwen se sonroja y se da la vuelta. Trent mira y ve que algunos de los muchachos de ambos equipos le hacen señas con el pulgar hacia arriba. Hacen una linda pareja, le susurró Courtney a Naruto, quien no le respondió. Hola.
Agitó la mano frente a su rostro, solo para que él se girara lenta y misteriosamente hacia ella. Sí, ardilla parlante. Obedeceré todas tus órdenes, respondió mientras chasqueaba los labios. ¿Y desde cuándo te transformaste en una chica bonita? Courtney no sabía si sonreír ante el cumplido o molestarse porque la rubia pensaba que era una ardilla. Heather, por supuesto, estaba ejerciendo su magia manipuladora, identificando a Lindsay y Beth como peones fáciles de manipular y formar una alianza con ellas. Pronto, algunos campistas se quedaron dormidos. Naruto, Gwen, Trent, Tyler, Katie, Beth, Geoff, Heather, DJ, Courtney, Duncan y Eva seguían despiertos. Aunque uno a uno, todos empezaron a cabecear. Mientras Gwen y Trent coqueteaban y Courtney se esforzaba por mantenerse despierta, Naruto notó que algo raro le pasaba a Justin. ¿Soy yo? ¿Está demasiado relajado? Preguntó a los demás, animándolos a prestar atención a la respiración demasiado ligera de Justin para estar despierto. Ahora que lo mencionas. No se ha movido en casi 50 horas, añadió Gwen. Fue entonces cuando ella y Trent empezaron a hacer ruidos y gestos. Increíble, mira qué concentración, añadió. No, más bien, mira la tinta, dijo el rubio, untándose los pulgares con saliva y manchándose uno de los ojos falsos. Qué astuto, tuvo que admitir el rubio. Claro, Zris lo eliminó rápidamente por hacer trampa. Llegó el día siguiente y, con la mañana, la mayoría de los campistas estaban a punto de caerse en cualquier momento. Los campistas se sobresaltaron y vieron a Cody Gino huyendo. Maldita sea. Sabía que la rareza no había terminado, refunfuñó Naruto. Hasta ahora, solo él, Gwen, Trent, Eva, Duncan y Heather habían sobrevivido a la noche. ¿Qué les pasa? Anda, duérmanse ya. Se quejó Zris, tomando un sorbo de café. Llegará el día en que pueda usar un arco y una flecha. Cuando llegue ese día, te llegará hasta la rodilla, prometió Naruto. Bueno, ustedes 6 vengan conmigo. Los demás, a ducharse, ordenó antes de volverse hacia la cámara. No quería que esto llegara a esto. Se lo dije al chef Achet anoche. Le dije, chef, no quiero que esto llegue a esto. Pero maldita sea, estos campistas son duros. Así que se me ocurrió la actividad más aburrida y somnolienta que he encontrado. Saca un libro. La historia de Canadá. Un libro desplegable. Capítulo 1, El castor. Símbolo nacional y un sombrero precioso. Al poco rato, Duncan, seguido de Eva y Heather, se quedaron dormidos. Mientras Zris seguía adelante, Trent cayó presa del aburrimiento que dejaba a Naruto y Gwen. Ganamos. Gritó Naruto, a punto de caerse. Como este no era el épico último hombre en pie que íbamos a seguir, voy a mejorar el trato, y con eso, Zris sacó un cupón. El último que quede despierto recibe un cupón gratis de $200 para la tienda. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras se giraba hacia Gwen. Lo siento, Gwen, pero quiero ese cupón. Sueña, bostezó. Adelante. Comentó mientras la batalla épica por el cupón estaba a punto de comenzar. Capítulo 11. Zris irrumpió en la habitación con un papel. Todos los demás campistas estaban despiertos, esperando a que los tercos miembros de los zorros celestiales, aún despiertos, se durmieran. Y se acabó. Gritó por el megáfono, despertándolos a todos. Todos los campistas, aturdidos y gruñones, miraron a Zris con enojo, esperando escuchar lo que tenía que decir. Pero justo después, otra campista se durmió. Y esa campista era Gwen. Los lobos aulladores gemían y gemían. ¿De verdad tenían que restregárselo? Sabían que los zorros ya habían ganado. Así es. Naruto ha ganado para este equipo. Eso significa que los lobos aulladores asistirán a la ceremonia de la hoguera esta noche. Elige a tu perdedor favorito para enviarlo a casa. Cámara de confesión y ahora llegamos a Cody. Voto por Noah, solo porque ya no confío en que duerma conmigo en la misma habitación. Hablando de Noah, voto por Cody por razones que preferiría no mencionar. Los lobos aulladores estuvieron en la ceremonia de la hoguera más tarde esa noche, cada uno luciendo nervioso. Cuando te llame, ven a reclamar tu malvavisco. Quien no reciba uno se marchará del muelle de la vergüenza, se subirá al barco de los perdedores y se irá de la isla del drama total, y no podrás volver, jamás. Todos hicieron una mueca al oír esta palabra. Heather. Lindsay. Trent. Buen trabajo hoy. Ven a reclamar tus malvaviscos. Las 3 se acercaron a Zris y le pidieron sus malvaviscos. Beth. Katie. Estás a salvo. Las 2 chicas suspiraron aliviadas mientras se acercaban a recoger sus malvaviscos. Tyler. Justin. Gritó Zris.
Tyler y Justin suspiraron mientras reclamaban sus premios. Owen, Cody y Noah empezaron a sudar a mares, Owen más que los demás. Solo quedan 2 malvaviscos. Ustedes 3 recibieron algunos votos, explicó Driss mientras disfrutaba viendo cómo aumentaba la tensión entre los 3 campistas restantes. El próximo malvavisco es para Owen. ¡Guau! Gritó el niño gordo mientras atrapó su malvavisco. Cody y Noah se pusieron aún más nerviosos mientras se miraban fijamente. Cody, Noah, este es el último malvavisco, susurró Driss. El camarógrafo captó el rostro nervioso de Noah, y luego los puños apretados de Cody frente a su rostro sudoroso mientras esperaba la respuesta de Driss. El último malvavisco es para Cody. Cody dejó escapar un suspiro de alivio cuando atrapó su malvavisco. ¿Estás bromeando?, preguntó Noah mientras veía a Cody agarrar su premio. Perdón, Noah. O debería decir, mi amor. Rió Driss. Al instante, los demás campistas empezaron a reírse de Noah, excepto Cody, que parecía avergonzado. Lo siento, amigo, se burló Trent. Pero no pienso ser tu próxima aventura de una noche. Como sea, me largo de aquí, se burló Noah mientras se dirigía al muelle de la vergüenza. Escuchó una marcha militar de fondo mientras caminaba hacia el barco de los perdedores. Al subir al barco, se moría de miedo al encontrarse cara a cara con Marcus. Noah, qué amable de tu parte unirte a mí. Pero, tú eras, dijo el indio canadiense mientras se alejaba hacia el muelle. No importa, respondió el moreno con desdén. ¿Te gustaría vengarte de tus compañeros por expulsarte?, preguntó mientras una sonrisa burlona se dibujaba en el rostro de Noah y comenzaba a frotarse las manos, como un villano de sábado por la mañana. Una sonrisa malvada se formó en el rostro del chico. Oh, me gustaría mucho eso. Era el día siguiente y los campistas se dirigían a la arena. Se encontraron en medio de una cancha de tenis verde estándar, dentro de una gran jaula metálica estándar que incluía gradas marrón claro. Duncan fue el último en entrar a la cancha antes de tumbarse en la grada. Notó que su equipo lo miraba. Despiértenme y será lo último que hagan. Amenazó el punk antes de desmayarse. Chef llevaba uniforme de árbitro. Ya me di cuenta de que esto no iba a ser un tazón académico. El chef hizo sonar su silbato, llamando su atención. Driss empezó. El reto de hoy es el clásico juego de balón prisionero. La primera regla del balón prisionero es, y Driss parloteó sobre la historia y las reglas, probablemente para escuchar su propia voz. Después de explicar el juego, Lindsay habló. ¿Qué hago cuando la pelota me llega? En ese momento, Geoff lanzó la pelota que Driss le indicó. Esquiva. Gritó el anfitrión, pasando la pelota a Lindsay, quien era un poco lenta. Lo que nadie esperaba era que Naruto reaccionara y la atrapara antes de que la golpeara. Uf. ¿Me arruinas la diversión?, gimió Driss. Aunque sabía que era libre de atormentar al rubio verbal y emocionalmente cuanto quisiera, sería su responsabilidad si el actor estrella del Sr. Shepington resultaba gravemente herido por algo que no pudiera considerarse un accidente desafortunado. Cuando dicha diversión es un poco predecible, ¿puedes culparme? Gracias, Naruto, dijo Lindsay, con los ojos un poco abiertos al darse cuenta, unos segundos después, de que la pelota la habría golpeado y le habría dejado un moretón considerable en la cara. No hay problema, respondió. Driss les informó a los zorros celestiales que debían tener al menos a una persona fuera de cada partido, ya que superaban en número a los lobos. Y como Driss era un imbécil, usó un juego amañado. Elegir un nombre al azar para que Naruto fuera elegido para los 5 partidos. Cada miembro de cada equipo tendría al menos 2 sustituciones por partido, y una persona de cada equipo tendría que jugar cada partido. Los 2 equipos pudieron idear una estrategia antes de que comenzara el partido. Bueno, no podemos usar a Lazi. Los zorros celestiales tienen un equipo más atlético. Sin su líder, Eva es la mayor amenaza, así que acabemos con ella, ordenó Eater. La primera ronda estaba a punto de comenzar. Eater, Lindsay, Beth, Owen y Cody fueron los primeros en tomar la palabra. Adelante, Furries. Se burló Eater del otro equipo. Tuvieron un golpe de suerte en los 2 últimos partidos, pero es hora de que vuelvan al fondo, donde pertenecen. Del otro lado estaban DJ, Eva, Tyler, Gwen y Harold. ¿Qué fue eso, flacucho?, exclamó Eva, y lo que siguió fue un pitido. ¿Listos los 2 equipos?, preguntó Driss, pero antes de que pudieran responder, continuó. Gana el mejor de 5 partidos. Ahora, a esquivar la pelota. Owen cargó y eliminó a DJ, ganándose la ovación de los Wolves. Owen y Cody chocaron los 5, pero el chico grande fue rápidamente derribado por la chica musculosa. Nunca bajes la guardia, gordo.
Harold se acercó a la fila central y se quedó cara a cara con Eater. Es hora de desatar mis habilidades. ¿Sí? Retó Eater. A ver si lo intentas, nerd. Harold hizo algunas poses, aparentemente intimidantes, y azotó la pelota contra el suelo. Rebotó varias veces y rodó lentamente hacia Eater, quien la recogió. Harold echó a correr, chillando con una voz bastante aguda, en dirección contraria, antes de ser derribado por un fuerte lanzamiento de Eater. Cayó de bruces al suelo con un golpe sordo. El equipo de los Wolves vitoreó de nuevo. Sin embargo, la celebración duró poco, ya que Lindsay recibió otro golpe en la cara con un balón prisionero, y nada menos que Eva. Ya se les olvidó lo que dije. Los reprendió Eater, cuya afición por los insultos se había vuelto instintiva para ella. La ronda estaba a punto de terminar. Solo les quedaba a Eater y Cody eliminar a DJ y Eva. Sin embargo, entre los dos balones quemados, la primera desvió el primero sin pensarlo y dejó que el segundo le diera en el estómago. Bueno, esto no debería tardar mucho, respondió Naruto mientras bostezaba y estiraba las manos. Ojalá tus habilidades de surf se traduzcan en agilidad y flexibilidad, Brigitte. Preguntó, entablando conversación con su hermosa compañera rubia. Sí, respondió con una sonrisa amable. Nunca he jugado al balón prisionero, así que no lo sé, admitió. ¿Y tú has jugado alguna vez? Un poco cuando era más joven, pero no mucho. Escuché que es el tipo de juego que más se disfruta con amigos o hermanos. Nunca había oído hablar de eso. Soy hija única, así que nunca experimenté todo eso que hacen los hermanos al crecer. Siempre quise un hermano menor, pero todos me decían no, no lo harás, explicó mientras Naruto comenzaba a reírse entre dientes. Bueno, por lo que veo, pareces una hermana mayor genial, respondió con una sonrisa. Cody fue destrozado por Eva al terminar la primera ronda. Bueno, parece que es mi turno de intervenir, dijo Brigitte, levantándose. Oye, consíguenos una victoria, la animó Naruto. Gran Gatsby, eso es todo. Gritó Owen de repente desde la cancha. Owen prácticamente se volvió loco, agarró todas las pelotas que pudo y eliminó al equipo Fox. El primero fue Geoff, que recibió un pelotazo en la cabeza, lo que provocó que Chris hiciera una doble toma varias veces en cuadros muy específicos de Geoff, recibiendo un golpe en la cara. A esto le siguió una combinación de dos hits, que resultó en Courtney y Gwen, seguidas poco después por Brigitte tras recibir un golpe en el ojo. Y por un milagro, incluso Eva fue impactada cuando la pelota rebotó en la arena y la impactó en la nuca. ¿Estás bien?, preguntó Naruto, ayudando a Brigitte a levantarse y haciendo una mueca al ver el desagradable moretón en su cabeza. Ahora sé por qué nunca jugué a este juego, gimió, agarrándose la parte posterior de la cabeza. Esperen aquí, dijo Naruto antes de irse a toda velocidad. Unos minutos después, Naruto regresó con una bolsa de hielo. ¿De dónde sacaste eso? Al principio gasté parte de mi dinero en suministros médicos y los guardé en lugares de fácil acceso donde podía recuperarlos. De vuelta en la arena, los Wolves animaron al grandullón, quien rió con modestia. No sé qué me pasó. Creo que la hinchazón bajará en un día o dos, dijo antes de sacar una toalla y envolver la bolsa de hielo. Para que no te arruine el pelo, añadió, dándosela a Brigitte, quien se la puso en el ojo. Gracias, le sonrió. Realmente eres un tipo muy considerado. Al ver la escena, Courtney soltó un gruñido feroz y lanzó la pelota esquiva tan lejos que simultáneamente disparó a 3 miembros de los Wolves con una sola pelota esquiva. Vamos, chicos. 2-1. Llevamos 3 partidos y la cosa se pone emocionante. Sigue siendo cualquiera. Quien noquee a más gente se lleva un bistec. Gritó Chris. Owen se hinchó la nariz y sus ojos brillaron. Quiero ese dinar. Rugió Owen. Y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. El marcador pronto se puso 4 a favor de los Wolves, con los Foxes a 3. Principalmente debido a un lanzamiento brutal de Owen que incapacitó a Eva, quitándole la mayor parte de la potencia al equipo. Courtney empezó a animar al equipo. Esto no tiene remedio, se llevó la mano a la mejilla. Bueno, esto es muy malo. Un partido más y perdemos el desafío. Y, francamente, no quiero repetir la racha de derrotas. No podemos permitir que eso pase. Sustitución. La voz de Naruto resonó en la cancha. Se apartó de uno de los técnicos de cámara que reproducía las imágenes de hoy. Revisé el contrato y noté que el lenguaje legal enfatiza que ambas partes deben cumplir con lo que se espera de ellas, según lo estipulado en los acuerdos. Naruto conocía bastante bien al señor Shepington. Era un maestro en usar la precisión en sus acuerdos para sacar ventaja.
Había dejado suficiente margen para asumir un desafío y hacerlo interesante, pero ese pequeño margen también lo obligaba a ceñirse a sus propias palabras. Como usted mencionó que cada partido es un juego aparte, he cumplido con el requisito de no jugar 5 partidos. Por lo tanto, técnicamente puedo participar en los siguientes partidos y debo jugar todos los restantes hasta que alguno de los dos equipos gane. Muy conspirador y bien pensado. Probablemente podría discutir esto, pero qué demonios, de cualquier manera un equipo sufrirá y a mí me gusta sufrir, reflexionó Gris un momento. Lo permitiré. Estás dentro. Los Foxes vitorearon de inmediato y los Wolves gruñeron. Naruto pidió un tiempo muerto y llamó a su equipo. Eso incluyó echar a Duncan del banquillo donde dormía. Oye, debes estar esperando un moretón. El delincuente fue interrumpido cuando Naruto lo pateó. Cállate y escucha. Estamos a 2 puntos de ganar y el otro equipo está a 1 punto de la victoria. Además, hice los cálculos y si le notas al menos 8 de 10 puntos al otro equipo en los próximos 2 partidos, te darán un buen bistec. Mejor que sea un buen bistec, gruñó Duncan. Pero usaremos mis estrategias. Naruto puso los ojos en blanco. Siempre le costaba bastante contenerse durante las tareas físicas y quería evitar lesionar accidentalmente a un miembro del otro equipo, incluso si eso significaba delegar la mayor parte de esa tarea a otro. Muy bien, Mohicano. ¿Qué tienes en mente? Se llama, apresurar al nuevo. Naruto, Duncan, Courtney, Lesauna y DJ entraron al campo. Enfrente estaban Owen, Justin, Cody, Betty y Ater. Sigan mis movimientos y repítanlos, comentó Naruto mientras los lobos lanzaban las bolas con confianza. Como el río, dijo mientras imitaban su balanceo lateral. Las bolas rebotaron en la caja, armando a su equipo. Como una fuerza unificada, las bolas azotaron a Owen, dejándolo inconsciente. Los Wolves hicieron todo lo posible por ser rápidos, pasándose el balón entre sus compañeros antes de entregárselo a Ater y lanzarlo. Harold saltó por encima del balón, que rodó hacia Courtney, quien lo recogió, lo lanzó y tocó a Cody. 2 balas volaron sobre la cabeza de Naruto, quien simplemente se agachó. La recogió y la dejó volar mientras rozaba la cabeza de Ater. Se estremeció ante la velocidad de la bala y suspiró aliviado por no haberle dado a la chica. Courtney fue derribada por Beth, dejándose completamente expuesta a la venganza de Naruto. Sin embargo, el otro equipo comenzó a concentrar sus esfuerzos y decidió ir a por las amenazas más fuertes. No dudaron en eliminar a Duncan, quien no pudo esquivar las 3 bolas. Sin embargo, los lobos solo pudieron resistir un tiempo antes de ser dominados. Pronto llegó la ronda final. Con la mayoría de su equipo ya exhausto tras tantas rondas, Courtney y DJ fueron sustituidos por Gwen y Harold. Los Foxes volvieron a estar a la defensiva. Los Wolves jugaron con más inteligencia, utilizando a la mayor parte de su equipo para defender y buscar atrapar balones en lugar de intentar abatirlos, lo que significaba depender de los Wolves, quienes tenían más sustituciones que los Foxes y, como resultado, ya no podían contar con jugadores un poco más frescos. Owen dejó volar la pelota, y por un momento todos creyeron que se había excedido, pero la pelota rebotó en el techo y golpeó a Bridget en la espalda. Todo por una suerte increíble, y Naruto estaba seguro de que era suerte, ya que el chico estaba igualmente sorprendido de que el juego se estuviera volviendo aún más reñido. Y con una combinación de esta nueva táctica y la franqueza de los demás, volvieron a centrarse en Duncan, quien era sorprendentemente escurridizo. Eso fue hasta que intentó desafiar la ley de las tonterías psíquicas de uno de los lobos al lanzar una pelota e intentó dispararla hacia adelante con otra pelota, que lo distrajo lo suficiente como para ser golpeado. Naruto decidió hacer sus propias travesuras, lanzando las bolas hacia el equipo de los lobos, lo que los hizo gritar y agacharse mientras volaban sobre sus cabezas, rebotaban en las paredes y se dirigían hacia Betty y Katie. De repente, Cody se lanzó frente a Katie para protegerla y recibió un golpe en la entrepierna. ¡Ak! Gritó al caer, sujetándose la entrepierna de dolor, consciente de que probablemente nunca jamás podría tener hijos. Gimió de dolor y rodó por el suelo unos segundos antes de calmarse. Apenas podía moverse, así que Chris tuvo que sacarme de la cancha. Mi pequeño malo. Gritó Naruto desde el otro lado de la cancha. Afortunadamente, rebotar en las paredes había disminuido la velocidad de su lanzamiento. De lo contrario, Cody habría sufrido una lesión bastante grave. Luego se giró hacia Gwen, quien parecía a punto de quedarse dormida. Eso, por supuesto, la dejó como blanco para Ater. Gwen. ¡Cuidado! Gritó, provocando que ella se sobresaltara y levantara las manos, atrapando sin querer el balón quemado antes de caer al suelo. ¿Qué?
Eso es tal, se enfureció Eater. ¿Eh? Respondió Gwen, un poco aturdida. Por el filete. Declaró Owen mientras volvía a lanzar las pelotas. Gwen fue rápidamente derribada y Harold se enfrentó a Owen. Se pidió un breve descanso mientras Naruto llamaba a Harold para hablar de algo que no se oía. Al reanudarse el juego, este empezó a llamar a Owen. Vamos, apuesto a que no puedes golpearme. Se burló, siendo ignorado por Owen ya que las habilidades con el balón prisionero del chico con gafas eran bastante abismales. Lo siento, amigo, pero tienes que bajar, comentó el rubio, sosteniendo 4 pelotas en sus robustas manos. Las lanzó hacia el rubio, que se movía detrás de Harold. Con una impresionante habilidad de esquiva, Harold no recibió ni una sola pelota que pasó a su lado. 1, 2, 3, las pelotas cayeron al suelo y rebotaron. Se acabó. Gritó Naruto mientras recogía una de las pelotas y se la lanzaba a Owen, quien la atrapó. Los lobos estallaron en vítores, asumiendo que ya habían ganado con solo Harold, pero Owen le arrebató la pelota de la mano. ¡Guau! Y con una sorpresa fulminante. Los Foxes han ganado. Anunció Jris. ¿Qué? Exclamó Eater enfadada. Menuda tontería, Jris. A Owen no le dieron ni le atraparon la pelota. ¿Cómo puede estar fuera? Y con esa sonrisa suya, Jris empezó a explicar. Según las reglas intramuros de Dodgeball, hacer que un oponente deje caer una bola viva como resultado del contacto con otra bola viva lanzada cuenta como out. Y como Owen atrapó la bola lanzada por Naruto antes de que tocara el suelo, otro jugador o bola, estoy seguro de que así es. Si no, qué alegría. Tienen muchas oportunidades de ganar después, dijo mientras los Foxes empezaban a vitorear. Esa racha de derrotas no te queda muy bien, se burló Courtney de Eater, que estaba reprimiendo sus impulsos asesinos. Confesión Cam. Necesito dormir, gimió Gwen antes de quedarse dormida. Eva, con la parte superior de la cabeza vendada, empezó a hablar. Que tenga cuidado, Tubi. Si lo pillo solo, gruñó y se golpeó la mano primero. Harold, sonriendo con orgullo, empezó a hablar. Les dije que tenía unas habilidades increíbles. Vamos, equipo zorro. Vamos, equipo zorro. Confesión Cam terminó. Los lobos se encontraron en el banquillo de los acusados. Solo Tyler y Lindsay, los 2 peores concursantes de hoy, estaban en la lista de los condenados. Jris se volvió hacia los 2 últimos concursantes. El último malvavisco Espara, hizo una pausa para un efecto dramático demasiado largo, ya que Eater le gritó que ya lo hiciera. Lindsay. La cara de Tyler dejaba claro que no lo vio venir. ¡Ay, tío! ¿En serio? Gimió. Bueno, chicos, denle una paliza a un zorro por mí, añadió antes de que lo llevaran al muelle. Abajo, en el muelle, Tyler subía su equipaje al barco. Qué lástima que no pudieras demostrar tu talento, dijo una voz desde las sombras, sobresaltándolo. ¿Quién está ahí? Preguntó mientras el señor Shepington salía de las sombras. ¿Te gustaría una oportunidad para demostrar tu valía? Preguntó mientras Tyler parpadeaba y dudaba un momento. ¿Te refieres a seguir en el juego? Preguntó mientras el señor Shepington asentía y sonreía. Necesitarás un poco de entrenamiento. Digamos que unas 5 eliminaciones más, respondió con enigma. Tyler no necesitó mucho tiempo para reflexionar. De acuerdo, se encogió de hombros. Me apunto. Era la mañana siguiente y los campistas por fin llegaban a su día de descanso. Naruto decidió aprovechar el momento para cultivar su huerto. Qué interesante, levantó la vista y vio que era Brigitte. ¿Es eso un huerto? Preguntó ella, y Naruto asintió. Sí, una de las cosas del contrato era que podíamos traer cualquier artículo o mercancía útil siempre que el 20% de su valor se donara al programa. Y si eso significa verduras frescas para nuestra comida, ¿por qué no? Dijo mientras Brigitte se agachaba y lo miraba. ¿Y qué estás cultivando? Maíz, patatas, ñame, enumero. Pareces muy interesado. Soy vegetariana, dijo mientras lo veía quitar las hojas enfermas. Qué curioso, ¿crees que sabría cultivar y cuidar plantas? ¿Puedo mostrártelo, si quieres? Sugirió mientras Brigitte sonreía. Me gustaría eso, dijo ella mientras él comenzaba a explicarle los conceptos básicos para mantener un huerto propio. Capítulo 12. Era el día siguiente y los campistas fueron convocados porque ya era hora de que ocurriera otro desafío. Eater se vuelve hacia Betty Lindsay. Repasemos las reglas una vez más. Primero, soy la capitana de esta alianza, así que soy yo quien las establece. Segundo. Esperó a que le respondieran. ¿Romper las reglas puede resultar en la expulsión de la alianza?
Le preguntó Lindsay, antes de que Ater asintiera. Número 3, puedo tomar prestadas tus cosas sin preguntar, pero las mías están estrictamente prohibidas. La idea le había dado vueltas en la cabeza. Era la norma habitual del equipo que dirigía, pero a la hora de la verdad, ¿era tan inteligente ser tan dominante y cruel tan pronto? La preparatoria era una cosa, pero ¿de verdad quería arriesgarse a que la gente se pusiera en su contra tan pronto? Si surge algo más mientras tanto, te lo haré saber. Hasta entonces, esas son las únicas 2 reglas. Bien, campistas, escuchen. Zris aplaudió. Si recuerdan las invitaciones a nuestro encantador pequeño objeto, se les pidió que trajeran sus posesiones más preciadas. Y a propósito, interrumpió Eva, ¿dónde está el reproductor MP3? Añadió entrecerrando los ojos peligrosamente. Ya iba por ahí, Eva, dijo Zris. En fin, todos los trajeron, pero alguno se molestó en pensar por qué se los pidieron. Porque, ¿de qué otra manera nos harías buscar nuestros objetos más valiosos mientras bebes nuestra agonía y nuestros gritos de pánico? Comentó Naruto con total sarcasmo. Zris frunció el ceño. Bueno, ¿por qué no me arruinas la diversión? Los campistas miraron a Zris con los ojos abiertos. Por fin estaban asimilando las implicaciones. Verán, dijo Zris, y volvió a empezar. Mientras estaban aquí, los consejeros y yo nos colamos en sus cabañas y nos llevamos sus preciadas posesiones. ¿Qué hiciste? Gritó Eva. Mi espejo. Mi celular. Mi revista Poe con los artículos. Sí, dijo Zris. Los capturamos y los hemos ocultado en varios lugares en un radio de 48 kilómetros de este sitio. Y déjame adivinar, ¿esa es solo la primera parte de tu plan? Preguntó Ater con sarcasmo. ¡Ay, jo! ¡Increíble! Verán, no buscan sus posesiones más preciadas, sino las de otra persona, y aquí está el truco. Sacan los nombres de la posesión que deben sacar de un sombrero. Así que espero que se hayan conocido bien estos últimos días o este desafío será imposible. Además, si se equivocan de objeto, pueden fastidiar a otro concursante. No se preocupen, recibirán una pista que les indicará a dónde deben ir. ¿Cómo te atreves a tocar mi reproductor de MP3? Eva intentó abalanzarse sobre Zris, pero Naruto y Duncan la detuvieron. Déjame atacarlo. Lo mataré. Zris simplemente se rió de la chica furiosa que estaba frente a él. Realmente no creo haber pedido un trabajo mejor que este. Por cierto, estamos jugando hasta que se encuentren los primeros 13 tesoros. Eso significa que las 5 personas cuyas posesiones no se encuentren sufrirán un destino interesante. Algunos tesoros solo se encontrarán a ciertas horas del día, lo que significa que todos tendrán que pasar la noche en el bosque. Zris cogió una mochila y sacó algunas brújulas y mapas. Como no podemos permitirnos perder el tiempo buscando a ninguno de vosotros que se pierda, se os proporcionarán mapas y brújulas. ¿Alguna pregunta? Lindsay levantó la mano. Zris murmuró para sí mismo. Me voy a arrepentir de haber preguntado esto. Se giró hacia Lindsay. ¿Sí? Kyle, ¿hay osos en el bosque? Algunos de los campistas parpadearon, sorprendidos por la pregunta realmente inteligente. Zris parpadeó y frunció el ceño. Primero, es Zris y segundo, el oso ha sido capturado y llevado a un lugar seguro para este desafío. Espera, ¿estás segura de que ya no queda más? Preguntó Katie con miedo. No te preocupes, revisamos la isla y el oso que atrapamos era el único que había, aclaró Zris. Ahora quiero que subas cuando te llame. Sacarás el nombre de la persona cuyo objeto debes encontrar y un sobre con tu pista. El primero en sacar una hoja es el que mata la diversión. Naruto puso los ojos en blanco al acercarse, sacar un nombre del sombrero y tomar su sobre. Gwen levantó un ojo con curiosidad y miró al gótico y al guitarrista, que parecían estar poniéndose bastante amigos. Parece que el amor florece en lugares inesperados, pensó, perplejo. Muy bien, zorrita. Donde quiera que guardes tu secreto, no durará mucho. Naruto gimió. La chica loca sería quien sacaría su nombre. Uno por uno, los fueron enumerando hasta que todos sacaron un nombre. Ahora recuerda, no puedes revelar el nombre de tu posesión a nadie o serás descalificado. ¿De qué serás descalificado? Apuesto a que te lo estás preguntando. Bueno, inmunidad de invencibilidad por eliminación, por supuesto. La primera persona de un equipo que encuentre el objeto correcto y regrese con él gana invencibilidad por eliminación. Tienes 3 días para encontrar las posesiones, así que te sugiero que regreses a tus cabañas y recojas el equipo de campamento que queda. Que es lo esencial y si quieres comprar mejor equipo y comida, te sugiero que vayas a la tienda.
Al final de la oración de Chris, Marcus llegó en un gran automóvil y a Onin Boda que se abrió por los lados para revelar una gran cantidad de suministros para acampar, desde tiendas de campaña llenas hasta lámparas y demás. Hola campistas, espero que estén listos para nuestro pequeño desafío. Para responder a la pregunta que probablemente les ronda la cabeza, si tenemos un medio para contactar con el mundo exterior. Si desean que les transfieran dinero, tengan a mano su identificación, extracto bancario y demás documentos. No será de mucha ayuda en este desafío, pero para quienes continúen en el juego, ahora es el momento de planificar un poco. Chris volvió a hablar. Además, los objetos que no se encuentren no se devolverán hasta que los eliminen, así que les sugiero que no pierdan el tiempo. Los campistas abrieron sus sobres apresuradamente y comenzaron a leer las pistas. Oye, creo que deberíamos ponernos de acuerdo, preguntó Courtney, apareciendo junto a Naruto. ¿Qué? No la escuchó bien, tratando de descifrar la pista. Bueno, nada dice que no podamos hacer equipo, solo que no podemos revelar cuál es nuestro preciado objeto, y supongo que podemos cubrir más terreno con 2 personas buscando. Además, ¿quién dice que no podemos revelar el nombre del objeto de otra persona? Podríamos intercambiar con los demás y encontrar nuestros objetos rápidamente, o al menos asegurarnos de que encuentren nuestras preciadas posesiones si se nos acaba el tiempo, señaló. Estaba segura de que no tendría tiempo para descifrar la pista y recuperar su violín. Observó cómo una expresión pensativa se formaba en el rostro de Naruto hasta que esbozó una sonrisa. Gran idea, Courtney. Y aunque no consigamos la inmunidad, al menos podemos asegurarnos de no estar entre los 5 que reprueben. Claro, no por nada fui la mejor estudiante de mi escuela, se jactó con orgullo. Después de todo, ¿por qué si no estaría impresionado con sus logros? Esta también era la oportunidad perfecta para... Hola, Brigitte, llamó a la rubia surfista, que estaba un poco molesta. ¿Tabla de surf? Ella asintió, pensando que era obvio y que no tenía sentido mantenerlo en secreto. ¿Qué pasa? Preguntó mientras Naruto le explicaba rápidamente lo que Courtney había mencionado, para gran enojo del Fit. ¿Sabes? ¿Deberíamos ir a buscar a los demás? Sugirió. No hay razón para que no podamos acampar todos juntos. Lo último que necesitamos es que más gente nos frene. Courtney empezó a discutir. Esperaba que Naruto y ella pudieran superar el desafío para estar solos. No, quería decir que lo estaba usando para sus necesidades. No para las suyas, porque con él podía dominar. Uf. ¿Qué me pasa? Es lindo, sí, pero no debería estar tan nerviosa. Bueno, tiene sentido, más ojos y más manos, comentó Naruto. Bueno, está bien, espetó ella, y se marchó furiosa antes de que pudiera decir nada más. Ay, esto me recuerda a aquella vez que vi a un oso hurgando en la basura de mi vecino. Empezó Ichi, contando detalles bastante gráficos e inquietantes del encuentro. Basta decir que la mayoría no comería pasta en un buen rato. Mientras tanto, en la caravana privada de Chris, servían langosta y bistec. Chris se hacía la pedicura y Marcus y el chef jugaban al ajedrez en puffs mientras bebían champán. Disfruto de las cosas buenas de la vida, declaró el hombre mientras se bebía la mitad de su vaso de un trago. Justo entonces, irrumpió un becario corpulento con camisa azul claro y pantalones cortos verdes. Era un tipo corpulento, con el pelo rubio rizado y bronceado. Es horrible. Oso, exclamó el pasante. Se ha escapado. No, comenzó Chris. Eso es bastante problemático, comentó Marcus. Los lobos aulladores habían logrado llegar al campamento con la bandera de los lobos atada a un mástil en medio de un gran claro. Estaban exhaustos y hambrientos, pues prescindir de la comida del chef y alimentarse de chocolatinas no era lo más inteligente. ¡Qué hambre! Gimió Eater. ¡Hola! Les gritó una voz. Era alguien de 20 y tantos años con gorro, camisa blanca a cuadros y vaqueros. ¿Quién pidió pepperoni con queso extra? Los campistas levantaron la vista, expectantes y hambrientos. Oigan. Es para el equipo de cámaras. Uno de los camarógrafos invisibles intervino. Antes de que pudiera añadir nada más, Owen irrumpió entre unos arbustos con peces recién capturados. Debes estar bromeando, gruñó Eater. Bien hecho, grandullón, dijo Trent mientras él y los demás se levantaban para rodear al adolescente. ¿Cómo supiste pescar? Preguntó Eater, incapaz de contener la lengua. Mi abuelo me enseñó, declaró Owen con orgullo. Una vez atrapé un tiburón. Me mordió en el trasero. Miren. Les mostró el trasero a sus compañeros, quienes reaccionaron con varios gemidos de asco. Mis ojos. Creo que me voy a enfermar.
Esto es lo más horrible que he visto jamás. Resultó que la sugerencia de Brigitte era tan buena como casi todos los mapas, pero uno resultó ser falso. Los zorros caóticos también habían encontrado su campamento. Naruto se había ofrecido a explorar la zona para tomar notas y cualquier punto de referencia distintivo. Así que los demás campistas tenían que montar el campamento. En particular, Geoff y Brigitte estaban montando una de las tiendas cuando el primero empezó a hablar con la segunda. «Guau, qué bien te sientas», comentó con cierta torpeza. «Disculpe», respondió Brigitte, sorprendida por el comentario. Cámara de confesión. Geoff se dio una palmada en la cara. Estaba usando uno de los confesionarios del baño, que tenía algunas moscas. ¿Montas una tienda de campaña como un hombre? Ni siquiera él podía creerlo. Quiero decir, no eres tan femenina en cuanto a ensuciarte y esas cosas, corrigió apresuradamente para apaciguar a la chica y desviar la atención del insulto involuntario. Vaya, gracias, respondió Brigitte con tono serio al invariable insulto. Duncan, después de juntar leña y usar su encendedor para encender un fuego, se acercó y le preguntó a Courtney, que estaba ajustando el poste de la carpa. ¿Qué hay para cenar, mujer? Me muero de hambre. Una mirada desagradable se dibujó en el rostro de Courtney ante el comentario grosero de Duncan. Espero que no esperes que lo dignifique con una respuesta. Vamos, señorita Zit, pensé que esto era lo suyo. Courtney estaba a punto de darle una buena reprimenda a Duncan cuando DJ entró en el campamento. Chicos, miren lo que encontré, dijo mientras se acercaba con un conejo en la mano. Nunca había probado el estofado de conejo, pero qué demonios. Duncan se encogió de hombros y pensó que era mejor que la alternativa. Ni hablar, dijo DJ, apartando al conejo con aire protector. Esta es mi nueva mascota. La llamaré Conejito. ¿No encontraste comida?, preguntó Courtney, volviendo a la situación. Al no recibir respuesta, suspiró. Parece que cenaremos larvas y bayas. De vuelta en el campamento de los lobos, Owen contaba una historia, obviamente exagerada, de cuando él y su abuelo se encontraron con un oso de 3 metros. Fue Ater, precisamente, quien notó que faltaba uno de sus números. ¿Dónde está Duelde? Lindsay dijo. Creo que tenía que orinar. Trent se levantó, preocupado. Pero eso fue hace más de una hora. Gritó. Katie. Katie. Ve, gritó. Katie, ¿dónde estás? Un arbusto comenzó a crujir y Owen exhaló un suspiro de alivio. Oh, bien, pensé que habíamos, y en ese momento fue cuando Oso salió de entre los arbustos con un rugido voraz. ¡Ah! Nos va a comer vivos. Nos comerá el oso. ¡Qué horror! Owen entró en pánico mientras corría en círculos alrededor de sus compañeros, en lugar de hacerlo más inteligente y correr en dirección opuesta al oso. Que alguien nos ayude. Quiero a mi mami. Habría continuado si Ater no le hubiera hecho la zancadilla. Los árboles. Gritó. Suban a los árboles. Con los zorros celestiales, se reunieron alrededor de la fogata, manteniéndose cerca para calentarse mientras intentaban ignorar el hambre. Con semejante ambiente, Duncan decidió que era hora de asustarse. ¿Sabes? Estar aquí me recuerda una historia aterradora que escuché una vez. A su lado, Geoff rió entre dientes. ¡Genial! Dilo, hombre. Duncan se volvió hacia él y le dijo con calma. ¿Estás seguro? Porque la historia que estoy pensando es bastante dura. Courtney puso los ojos en blanco y comentó con sarcasmo. Oh, tenemos mucho miedo. Duncan sonrió con sorna. De acuerdo. Pero no digas que no te advertí. Luego sonrió con malicia y empezó. Una noche, muy parecida a esta. Los campistas se enfrascaron en la historia. De repente, oyeron un tap-tap-tapping en el lateral del coche. La chica empezó a asustarse, y para entonces, incluso el chico se estaba asustando un poco. Así que arrancó el coche y lo pisó. Se detuvo para bajar la voz. Cuando llegaron a casa de la chica, abrió la puerta y gritó, porque allí, colgando de la manija, estaba el maldito gancho. Pronto empezó a susurrar. Dicen que anda por este mismo bosque, buscando su mano con gancho, pues podría estar en cualquier lugar. Quizás incluso, aquí. Sacó un gran gancho del bolsillo y les sonrió con picardía a los demás. Los campistas gritaron y saltaron mientras Duncan se reía histéricamente. Courtney gruñó, haciendo que Duncan diera un paso atrás y dijo con firmeza. Duncan, eso. No. Fue. Gracioso. Duncan sonrió. Sí que lo fue. Ojalá lo grabaran todo. Señaló a los campistas, que sonreían y le hacían un gesto de aprobación con el pulgar. Espera, sí lo fue.
De repente, se escuchó un crujido desde arriba y la mitad superior de una figura con un gancho en la mano cubierta de una sustancia líquida apareció de un arbusto y dijo: «Hola, chicos». En ese momento todos, incluso Duncan, dejaron escapar un grito agudo. La figura gritó y cayó al suelo, agarrándose las orejas de dolor. «¿Qué demonios? Paren de tantos gritos». El grito de Naruto atravesó los gritos. «N Naruto», gritó Courtney, relajándose visiblemente. «¿Qué demonios, tío? Casi te matas del susto». Geoff se aclaró la garganta, ahondándola. «Las damas», intentó disimularlo. «Si por damas te refieres a todas aquí, entonces sí», respondió la rubia con una sonrisa divertida. Y era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. «¿Qué demonios hacías escondido entre los árboles, muchacho? ¿Y qué pasa con ese gancho?», preguntóle Sauna. «Explorando, y lo agarré de la caravana del señor Shepington», respondió mientras pateaba el árbol y aparecía una bolsa con comida derramándose. «La cena está servida». Todos corrieron hacia la bolsa y recogieron con alegría la comida envasada y las latas. «Y no puedo creer que tú, de entre todas las personas, hicieras algo tan, Duncan», decidió finalmente, incapaz de encontrar una palabra. «Oye, lo tomo como un cumplido», se rió el delincuente. De repente, el aullido de un lobo atravesó el cielo, asustando a la hispano-canadiense y obligándola a correr a los brazos de la rubia. Si alguna vez había un animal que asustaba a Courtney, eran los lobos. «Bueno, ya basta de pánico. Volvamos todos al fuego y a cocinar», añadió el rubio, sacando una olla de su bolso. Incluso Duncan tuvo que estar de acuerdo en que parecía una buena idea. Todos se reunieron alrededor del fuego una vez más, observando expectantes los frijoles cocinándose. El ulular de un burro hizo que Brigitte jadeara y extendiera la mano para agarrar el brazo de Naruto. «Oye, no hay de qué preocuparse», le aseguró. «Lo siento, es que no me gusta mucho el bosque. Me da mucho miedo», admitió, con la vergüenza reflejada en sus ojos. «Puede ser peligroso». «Nunca se sabe qué esperar», añadió Courtney, sintiendo cierta compasión por la surfista. Fue la mala experiencia que Courtney tuvo de niña durante un viaje de campamento lo que influyó en su decisión de convertirse en instructora de surf. Los lobos aulladores estaban todos en uno de los árboles más grandes del claro y el oso les gruñía. Llevaban allí casi 2 horas y el oso no pensaba irse pronto. Trent, poniéndose nervioso, se volvió hacia Eater y le preguntó: «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Eater pareció sorprendida y negó con la cabeza. «No me mires». Beth frunció el ceño y añadió: «Fue tu idea ir entre los árboles». «Bueno, ¿por qué no le preguntas al experto en caza de osos?», respondió Eater, mirando al joven corpulento. «Oye, Owen, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a saberlo?», preguntó, todavía con pánico en su voz. «Pero dijiste que mataste a un oso y todo», intervino Cody. Estaba siendo teatral, intentó justificarse. «Es culpa tuya», empezó Eater, volviéndose hacia él. «Si no hubieras rugido así, nunca se habría sentido atraído por el lugar». «Bueno, discúlpame por vivir», respondió antes de comenzar a llorar a mares y golpearse la frente contra el maletero. «Vamos, no le des más importancia a ese tipo», le dijo Trent a Eater, intentando calmar la situación. Pelear entre ellos no iba a solucionar el problema. «Nos trajo todo ese pescado». Hablando de pescado, Oso lo olía, con la boca cargada de saliva. «Oye, deja de comer pescado», le gritó Eater al oso. «Probablemente ya se lo comió, Katie», gritó uno de los campistas. «Entonces ya no debería tener hambre», dijo Eater mientras los demás la miraban con los ojos abiertos. «¿Qué? Esto es la ley del más fuerte», dijo, justificando su afirmación. Podría haberse orinado en los pantalones como Cody. Al ser mencionado, el niño bajó la cabeza avergonzado. Los campistas observaron impotentes cómo el oso devoraba el pescado. Aún hambriento, volvió su atención hacia ellos y comenzó a empujar con fuerza contra el árbol. El árbol que habían elegido era particularmente viejo, por lo que la presión que ejercía el oso fue suficiente para que empezara a arrancarlo del suelo. Como resultado, los lobos gritaron de nuevo, esperando y rezando para que los camarógrafos hubieran ido a buscar ayuda, pero sin saber que se había instalado un sistema de cámaras y que el equipo se había retirado a dormir. Los zorros por fin se ponían a leer sus acertijos. Lo usas entre la cabeza y los dedos de los pies, y cuanto más trabaja, más fino se vuelve. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Duncan. Que puede correr pero nunca camina, tiene boca pero nunca habla, tiene cama pero nunca duerme, tiene cabeza pero nunca llora. Geoff se rascó la nuca.
Ya veo lo que quieres decir. De repente, gritos atravesaron el aire nocturno y todos se alertaron. Hay problemas, dijo Naruto mientras se ponía de pie de un salto. Espera, no puedes estar pensando en, la voz de Courtney se apagó mientras Naruto asentía. Los demás, quédense aquí si quieren. No los obligaré a venir, pero si la vida de los demás está en juego, no puedo quedarme de brazos cruzados, dijo mientras Brigitte se ponía de pie de un salto y se unía a él. Tiene razón, dijo ella antes de volverse hacia él. Yo también iré. Está bien, asintió mientras salían disparados en dirección a donde estaban los lobos aulladores. No queriendo ser menos que Brigitte, Courtney la siguió poco después. Uno a uno, los demás zorros decidieron unirse también. Bueno, al menos no puede empeorar, dijo Owen riéndose levemente. Empezó a llover. Ironía, el destino era una amante cruel. El oso seguía el árbol con tanta avidez como si el pescado fuera un simple aperitivo. Owen gimoteaba. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Owen, no me estás ayudando, añadió Cody, antes de temblar y estornudar. De repente, una flecha voló entre los arbustos, clavándose en el trasero de Bear. La criatura lanzó un grito feroz mientras se alejaba del campamento, arrastrando los pies y dolorida. ¡Guau! ¡Guau! Campeón de tiro con arco JR. Por tercer año consecutivo. Vitoreó Ichi mientras los zorros salían de entre los arbustos, con hojas gigantes sobre la cabeza para protegerse de la lluvia. No estoy seguro de si debería preocuparme más por el hecho de que esta chica loca esté armada con armas o por el hecho de que alguien la haya dejado manejarlas. Hola, lobos. ¿Qué tal? Gritó Duncan a los lobos, hambrientos y molestos. Sí, a mí me parecieron un poco acabados, dijo Harold, uniéndose a la diversión. Ja ja ja. Eater se rió sarcásticamente. Gracias a Dios que todos llegaron cuando lo hicieron porque habríamos sido comida para osos. Beth estaba un poco más agradecida. ¿Y qué hacen aquí? ¿Intentan sabotearnos? Empezó a acusarlo Eater. Una vez más, Trent hacía de mediador. Tranquilos, ¿no creen que deberíamos estar un poco más agradecidos? ¿Quién sabe qué habría pasado si no hubieran aparecido?, dijo antes de mirar a Gwen y sonreír. La chica apartó la mirada, apartándose un mechón de pelo de la cara. El resto de los lobos compartían la misma opinión mientras observaban su destartalado campamento. Bueno, si la señorita remilgada va a ser tan desagradecida, entonces estoy a favor de volver al campamento. No tiene sentido desperdiciar toda esa rica comida, sugirió Lesauna. Ante la mención de la comida, varias topas se agarraron el estómago. De repente, el rugido furioso de un rugido demasiado familiar lo sacudió. No era otro que el siempre persistente oso. Con su poderoso cuerpo de más de 400 kilos, apartó a Eva de un manotazo antes de que pudiera reaccionar y la dejó inconsciente al impactarse contra un árbol. De vuelta al árbol. Chilló Owen mientras los topos corrían de nuevo a salvo, esta vez con todos los zorros a excepción de Eva y Naruto, que estaban inconscientes. ¿Qué haces?, gritó Courtney, girándose al darse cuenta de que Naruto no corría con los demás. Te matarán. Vete, estaré bien, le dijo sin mirar atrás. Necesitaba alejar al oso para que los otros pudieran escapar. Naruto cargó hacia adelante, saltando sobre Oso y asestando 4 rápidos golpes en su costado. Oso rugió y se puso de pie mientras intentaba golpear a Naruto con sus garras, quien simplemente se inclinó hacia atrás y lo esquivó. Saltando a un árbol, rebotó y le dio una patada giratoria a Oso, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Naruto intentó seguir con otro golpe, pero Oso lo agarró del brazo y lo hizo girar, enviándolo contra un árbol. Rodó para esquivarlo mientras Oso hundía sus garras en el tronco del árbol, atrapándose. Con un grito, Naruto atacó de nuevo antes de darle un cabezazo a Oso, liberándolo sin querer. Enfurecido, la criatura lo persiguió mientras Naruto lo acosaba lejos de los demás campistas. Después de una larga pausa sin que nadie dijera nada, Duncan finalmente rompió el silencio. ¿Qué diablos acabo de ver?, preguntó y parpadeó. ¿Qué esperas? Ve a ayudarlo. Courtney le hizo una seña al delincuente. Yo. Resopló Duncan. Lo siento, princesa, pero ¿dónde ves en mi ropa una etiqueta que diga control de animales? ¿No eres la experta en camping? Nunca fui a la clase sobre osos, ¿vale? Admitió Courtney antes de cambiar de tema rápidamente. ¿No tienes un cuchillo o algo? Eso fue confiscado. Antes de que pudieran discutir, Ichi se deslizó por un costado, dio varias volteretas hacia atrás y aterrizó a 4 patas como una vigilante con superpoderes. No te preocupes, líder zorro.
Zorra naranja te salvará. Declaró antes de ajustarse el carcaj a la espalda y correr hacia donde estaban Naruto y Oso. No podemos dejarla ir sola, intervino Brigitte, aunque aún dudaba en ofrecerse. No le gustaba el bosque y la presencia de un oso furioso no mejoraba la situación. Pero, Naruto es bastante fuerte. Es un luchador entrenado. Puede cuidarse solo, ¿verdad? Es un oso. Quería ayudar a los lobos aunque se supone que estamos luchando entre nosotros. Es nuestro amigo. Lo matarán. Su conciencia triunfó mientras lentamente comenzaba a bajar del árbol. ¿No puedes estar considerando salir ahí? Preguntó Geoff. No podemos dejar a esos dos solos ahí fuera, argumentó Brigitte, esperando que alguno de los otros se uniera a ella. No sabía si podría hacerlo sola. No puedo creer que vayan a dejar morir a su líder ahí fuera. El hecho de que Ater mostrara preocupación sorprendió tanto a todos que no pudieron evitar mirarla. ¿Qué? Solo digo que podrían cancelar el espectáculo, y yo, por mi parte, no vine hasta aquí para nada. Cámara de confesión, no quiero que maten a ese idiota para poder ganar el premio, eso es todo. No es mi culpa que intentara pelear con un maldito oso. No es que me importe lo que le pase, comentó Ater. Algunos campistas más se ofrecieron como voluntarios, pero a pesar de sus esfuerzos, no había rastro de Naruto ni de Ichi. Los zorros regresaron a su campamento para esperar a sus compañeros. ¿Cómo pueden pensar en dormir en un momento como este? Preguntó Courtney indignada. Al menos la lluvia comenzaba a arreciar. Ahora era solo una llovizna. Oye. Hay que madrugar para el desafío de mañana, respondió Duncan con un bostezo. Puede que nos obliguen a hacerlo mañana por la mañana. Mejor que algunos de nosotros hayamos descansado bien. Realmente no te importa nadie más que tú mismo, añadió Courtney, antes de que Brigitte pusiera sus manos sobre su hombro. Mira, tenemos que mantener la calma, le instó al tipo A. Naruto tiene la cabeza bien puesta. Si alguien puede volver, ese es él. Duncan resopló. ¿Te refieres a la misma cabeza que lo instó a luchar contra un oso desarmado? Sí, un tipo muy listo. Courtney estaba a punto de decir algo cuando un crujido entre los arbustos llamó la atención de todos. Era nada menos que Ichi, quien cojeaba y Naruto la ayudaba a llegar al campamento. Courtney estuvo a punto de correr, pero se contuvo. Brigitte, sin embargo, se contuvo y corrió, agarrando el otro brazo de Naruto y colocándoselo sobre los hombros. ¿En qué estabas pensando? Le preguntó enfadada antes de que su rostro se suavizara. Podrías haber matado. ¿Por qué hiciste eso? Ya había visto cosas muy atrevidas antes, pero muchacho, ¿lo que hiciste se llevó todo el premio? Preguntóle Sauna. Sí, tío, intentaste pelear con un oso. Harold dijo lo obvio. Un maldito oso. Tenía que hacer algo para que todos pudieran escapar. Al menos, por el resto de la noche, no deberíamos preocuparnos por la molestia del oso. Espera, comenzó Gwen, ¿nos estás diciendo que te enfrentaste a ese oso, y ganaste? Preguntó escépticamente. Naruto soltó una risita. Bueno, sigo de una pieza, ¿no? Respondió. Además, se trataba más de escapar y eludirlo que de luchar directamente. A pesar de su bravuconería, las lágrimas en su camisa indicaban que había estado a punto de morir. Maldita sea, parecías como si te hubieran dado una paliza, añadió Eva, que también había llegado y había jurado vengarse del oso la próxima vez que lo viera por haberla tratado mal. Sí, añadió Gwen, mirando a Naruto de arriba a abajo. Tenía la ropa rasgada en varios sitios y unas marcas de garras muy visibles, profundamente incrustadas. El hecho de que no pareciera reaccionar al dolor como se esperaba la hizo preguntarse qué habría pasado si las marcas de garras no le molestaban. Podrías tener alguna infección. Escuché un estudio que indica que solo 4 de cada 9 personas sobreviven a las infecciones bacterianas que contraen de los osos. Ya me han vacunado contra esto. Créeme, no habría peleado con el oso si hubiera pensado que moriría de una infección, dijo Naruto mientras Ichi y Brigitte lo dejaban junto a la fogata. Menos mal que habían preparado el campamento de forma que la lluvia no apagara fácilmente la fogata. Cámara de confesión. Naruto comienza a hablar. Sé que mucha gente lo considerará imprudente y una locura, pero simplemente hice lo que tenía que hacer. La escena se corta a Gwen. No puedo creer que se enfrentara a un oso. Un maldito oso. Las acrobacias locas son una cosa, pero un animal tan grande y poderoso como un oso. Hay que ser valiente, fuerte y estar completamente loco para hacer algo así. Gwen hizo una pausa antes de negar con la cabeza. Tengo que admitirlo. Hizo lo que hizo para darnos a todos la oportunidad de salir de ahí. Fue muy genial de su parte.
Con todos los zorros reunidos, todos decidieron acostarse después de una noche bastante agotadora. Brigitte empezó a inquietarse, pues necesitaba orinar. Salió a atender sus asuntos nocturnos cuando una bandada de murciélagos la sobresaltó. Uno de ellos se le metió en el pelo y la hizo entrar en pánico. Sin darse cuenta, tropezó con unas rocas junto a la fogata, haciendo que una saliera volando e incendiando una de las tiendas. El repentino calor y el humo hicieron que los demás entraran en pánico, y como no podía ser de otra manera, con 15 minutos para que dejara de llover, los zorros tuvieron que apagar el fuego a mano con mucho esfuerzo. Ahora no tenemos dónde dormir. Con todo lo que pasó y ahora que su refugio estaba quemado, Courtney estaba al borde del colapso. Reúnan todos los suministros. Tengo una idea, dijo Naruto. Fuera cual fuese, debía ser mejor que volar en el suelo frío, húmedo y duro. Era el día siguiente y el reto de encontrar sus objetos perdidos finalmente comenzó. Algunos zorros estaban un poco gruñones, pues tuvieron que dormir en una cueva que Naruto había encontrado el día anterior mientras exploraban la zona, pero era mejor que quedarse atrapados bajo la lluvia. Ambos equipos comenzaron su búsqueda en la misma zona con la esperanza de que el objeto que buscaban estuviera más cerca en lugar de más lejos en la isla, lo que provocó que los miembros del equipo contrario se encontraran. Gwen farfulló al salir del agua, empapada y con el mismo aspecto que una rata ahogada. ¡Uf! Gritó. ¿Qué demonios, Cody? De todas las cosas que podrían haber pasado. De todas las personas con las que Gwen podría haberse topado, ¿por qué tenía que ser él? Cody miró avergonzado a la niña. Lo siento, déjame ayudarte. Gwen fulminó con la mirada al castaño antes de esquivar su mano y regresar a la orilla. La había asustado, y como resultado, se resbaló de una colina y aterrizó en un lago. Confesionario. Gwen escurrió su camisa, cubriéndose con una toalla. Bueno, ¿por qué Cody insiste en socializar conmigo? ¿En serio? ¿No le estoy dejando suficientemente claro que no me interesa de esa manera? Mira, Cody, entiendo que eres un buen chico. Aprecio que intentes ayudarme, pero ya es suficiente. Voy a ser lo más claro posible. No me gustas así. Así que, por favor, deja de intentar conquistarme. No me gustas. Gritó Gwen, poniendo un énfasis evidente en la última frase. No pretendía ser cruel. Ni mucho menos. Pero Gwen no estaba acostumbrada a tratar con gente ni a que la persiguieran románticamente. Un silencio se apoderó de la zona tras la llegada de unos lobos a la ciudad. Cody bajó los hombros mientras se alejaba rápidamente del lugar. Amigo. Le gritó Gwen a Cody y corrió tras él. Gwen se sentó contra un árbol, intentando escurrir la parte inferior de su camisa. La sacaron de la acción cuando Lindsay se acercó. ¿Qué quieres? Preguntó con un tono más venenoso que el que le prestó atención. Los últimos días no le habían sentado bien. ¿No crees que fuiste un poquito duro con Jeffrey? Preguntó la campista rubia y tetona. Gwen se mordió la mejilla, reprimiendo las ganas de hacer un comentario sarcástico o señalar que la chica ni siquiera había dicho bien el nombre de Cody. Mira, ya lo superará. Hay chicos que tienen que entender que cuando una chica no está interesada en ellos, no significa que deban seguir intentándolos. A algunos les puede parecer linda esa insistencia de jóvenes, pero eso está a un paso o dos del acoso. Eso no es romántico ni lindo. Un chico tan persistente es señal de obsesión y eso no es sano ni normal. No puedes obligar a alguien a amarte, ¿sabes? Por eso le regañé a Cody así. No quiero que se haga ilusiones. Le devuelvo sus sentimientos y lo envuelvo. Ah, vale, pero está muy triste. Voy a animarlo, decidió Lindsay, pasando de la tristeza a la alegría en 2,5 segundos. Era una chica bastante sencilla. Lo puse sobre la mesa y lo corté, pero no lo comí. Eva leyó en voz alta y resopló con fastidio. ¿Servilletas? Negó con la cabeza. No, quizás unas correas o algo así. Se preguntó. Estaba en la playa intentando descifrar el significado de la pista. Baraja de cartas, dijo una voz servicial haciendo que Eva retrocediera. ¿Qué? Preguntó, haciendo que DJ se encogiera ligeramente mientras sostenía a su conejo, Bunny, de manera protectora. Una baraja de mi tío me enseñaba todo tipo de trucos de cartas cuando era niño. Uno de los términos para las cartas es baraja de corte, así que pensé que tenía sentido, explicó mientras la mirada amenazante de Eva se suavizaba, o al menos se suavizaba al máximo. Gracias, pollito, admitió Eva mientras el rostro de DJ se ensombrecía levemente. No le gustaba recordar ese pequeño incidente. ¡Ay, por Dios! ¡Anímate! Le espetó, haciéndole ponerse rígido de golpe.
Vamos, tenemos que empezar a buscar esas cosas antes de que esos topos nos pillen, sugirió, llevándose al jamaicano a rastras. Puedo ser cualquier cosa, pero solo una cosa. Normalmente no me muevo, pero me pueden levantar y llevar con facilidad. Puedo ser una gran fuente de felicidad o tristeza. Mi protección puede ser inquebrantable, pero fácilmente quebrable con un golpe. ¿Qué soy? Courtney leyó su pista una y otra vez. Era la mañana siguiente y los zorros madrugaron. Intercambiando algo de comida con las tuzas, los zorros consiguieron refugio. No le encuentro ni pies ni cabeza a esta tontería. Tiene que ser algún tipo de recipiente. Podría ser un frasco, sugirió Naruto mientras se acercaba a ella. No me imagino que algo que no sea vidrio se rompa tan fácilmente con un golpecito, explicó mientras un espejo se movía en su mano con un gesto. ¿Un espejo? ¿Bromeas? ¿Ya encontraste tu objeto? Preguntó Courtney con incredulidad. En realidad no, explicó Naruto. Mi acertijo era que una parte de mí solo puede existir fuera del dinero, pero al reunirme y completarme, existo donde surge la profundidad. Negó con la cabeza. En fin, tener algo es mejor que nada. De todas formas, tu pista no coincide con el espejo, así que ahí se va el plan. Entonces, ¿qué tipo de contenedor crees que es mi artículo? Preguntó mientras Naruto lo reflexionaba por un momento. Es pequeño, así que es algo que se puede llevar. Al mirarlo, se siente alegría o tristeza, así que tiene un significado diferente para cada persona. Además, no se mueve por sí solo. Diría que es un contenedor de cenizas, pero eso no explicaría el cristal. Ah. Hizo una pausa, no es eso. Por un momento pensó en una pecera, pero no tenía sentido. Y estaba segura de que traer una mascota sería una distracción. Los dos regresaron al campamento y se sentaron. Si es fácil de romper, estoy seguro de que está en un lugar donde nadie lo toque. La pista no nos indica la zona exacta. Naruto se rió entre dientes. Nunca creas nada de lo que te digan esos dos. No debería tener ningún problema con esto. Es solo una pista tonta. Courtney se estaba frustrando cada vez más. Desde que entró al instituto, había superado las clases como un rayo. Exámenes, exámenes y pruebas. No eran un reto para ella. Era superdotada. Tan superdotada que tuvo el efecto secundario indeseado de inflar un poco su ego, lo que afectó su forma de reaccionar y tratar a los demás. Una mentalidad crítica. Después de todo, si ella podía lograrlo con esfuerzo, ¿por qué no podían los demás? Naruto le dedicó una sonrisa radiante a Courtney y se acercó a ella, rodeándola con un brazo. Vamos, clase A, no se estresen. Estoy segura de que si alguien puede encontrar la respuesta a la pista, son ustedes, la animó. Y a cambio, quizás podrían ayudarme. Encontraremos ambos objetos a tiempo. Sí, Courtney apartó la mirada, sin confiar en su voz. ¿Qué diría tu novia de que te pusieras así de cómodo con otra chica? Preguntó, volviéndose hacia él. No era precisamente la prueba más sutil, pero le daría la respuesta que buscaba. En realidad estoy soltero, respondió, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y puedo decir que me gusta la perspectiva de estar cómodo con una chica linda cuando quiera. Comenzó a inclinarse hacia adelante. No eres mi tipo, comentó Courtney juguetonamente, aunque no se apartó. Pensé que una gran estrella como tú tendría chicas que lo admirarían. Soy del gusto de todos, respondió con descaro, poniendo su mano sobre la de ella. Y tienes razón, pero no me interesan las fans ni las cazafortunas. Me gustan las mujeres auténticas, inteligentes y de buen corazón. Ambos siguieron inclinándose hacia adelante hasta que un grito y la caída de Brigitte, que los hizo separarse de un salto, captaron su atención. «Brigitte, ¿estás bien?», preguntó mientras iba a ayudarla a levantarse. «Estoy bien», respondió un poco aturdida. «La Tierra y yo no siempre estamos de acuerdo», respondió, con las mejillas ardiendo de vergüenza. El surf era una cosa, era su pasión y lo que más cómoda hacía. Una de las razones principales era su torpeza antinatural. Siempre que surfeaba, le venían a la mente todos los terribles recuerdos de los incidentes de su infancia. Naruto no pudo evitar reírse. «Siempre podrías usar ese dinero para comprarte un jetpack», comentó juguetonamente mientras Brigitte reía. «Estoy segura de que tendría que ganar 100 de estas competiciones para conseguir suficiente dinero, amigo», respondió Brigitte hasta que Courtney se aclaró la garganta, recordándole su presencia. «Hola, Courtney». Brigitte saludó alegremente a su compañera de equipo, ajena a la creciente tensión. «Genial, ¿encontraste tu objeto?», preguntó Brigitte al ver el espejo. «No, de otra persona», respondió Naruto.
¿Cuál es tu pista? Preguntó mientras Brigitte leía su pista. Reflejo la verdad que incluso los ojos deciden negar. Puedo ser una puerta a otra alma o mundo. Puedo ser abandonada o arrebatada. Mi juicio es imparcial. Brigitte leyó, y al terminar, Naruto le ofreció el espejo. Espera, ¿crees que se suponía que debía encontrar el espejo? Preguntó ella mientras él asentía. Tiene sentido, dependiendo del espejo, puede mostrar cualquier cosa, pero siempre reflejará exactamente lo que se muestra. Si eres una persona horrible y actúas horriblemente frente a un espejo, este reflejará esas imágenes, mientras que casi cualquier otra persona las ignoraría. Esa es mi opinión. Gracias, amigo, dijo Brigitte mientras le daba un rápido beso en la mejilla a Naruto, lo que hizo que el rubio se sonrojara ligeramente. Oye, los veo en el campamento. Les hizo un gesto de despedida antes de irse, casi tropezando con una piedra, un tronco y un agujero de tuza. Bueno, ya veo qué tipo de persona es usted, señor jugador, comentó Courtney mientras se marchaba furiosa. Courtney. Espera. La llamó Naruto. Estaba, gruñó mientras perseguía a la chica. Ya se acercaba la noche, el sol ya se ponía y solo unos pocos campistas habían encontrado sus cosas. Geoff, Lesauna y Harold huyeron de una cueva aterrorizados. Murciélagos sobrevolaban, cubiertos de tierra y arañazos. Recuérdame, jadeó Lesauna. ¿Quién tuvo la brillante idea de revisar la cueva otra vez? ¡Guau! Vitoreó Ichi mientras era llevada por una gran manada de murciélagos. No importa, respondió ella con el ceño fruncido. Con todo ese lío, solo conseguimos un objeto, dijo, mirando la tabla de surf que Harold arrastraba. Pudo haber sido peor, sugirió Geoff. Te lo quitaré de encima, comentó el campista con sombrero de vaquero, seguro de que en cuanto le entregara la tabla de surf a Brigitte, ella hablaría más con él. Al menos las cosas no pueden empeorar, sugirió Harold. El rugido de Bear se oía de fondo y, de repente, los tres campistas encontraron energía para largarse de allí. Para la tarde del tercer día, la mayoría regresó con cosas, y algunos con las manos vacías. Estoy decepcionado, dijo el señor Shepington, negando con la cabeza en señal de desaprobación. Esperaba que todos lo hicieran mejor. Claro que no admitió que alguien logró regresar y destrozar el tiempo que tenía previsto para la primera recuperación. Y una vez más fue Lindsay, usando murciélagos como medio de transporte y, por pura suerte, agarrando uno de los objetos que había escondido en la copa de un árbol. Se divertiría si no estuviera tan perplejo. Algunas de esas pistas eran erróneas, argumentó Naruto. No, yo escribí las pistas y Idris fue quien les informó. Él fue quien se equivocó en lo que se dijo o se suponía que debía hacerse. Así que, técnicamente, ni siquiera hice nada. Quéjense con él. 5 de ustedes no trajeron sus objetos. Como resultado, sufren graves consecuencias. De los zorros, tenemos a Gwen, Lesauna y Eva. De los lobos, tenemos a Justin y Katie, y ahora su destino, comenzó, alargando el anuncio a propósito para ponerlos nerviosos. Su destino, comenzó a poner la música de fondo de la máscara de mejora cuando los extraterrestres atacaron la granja. Ustedes son el destino, por el amor de Dios, ¿podrías decírnoslo de una vez? Espetó Eva, intentando hacer todo lo posible por no decirle a la mierda con el dinero y estrangular al hombre de piel oscura. Bien. Respondió con tono infantil y apagó la música. Cambiarán de equipo. Ustedes 3 zorros son topos y ustedes 2 topos son zorros, respondió con una sonrisa pícara al oír un rotundo lo que salió de ambos equipos. Está decidido. Los espectadores se han quejado de que había demasiada gente interesante en un equipo y eso no le da suficiente emoción, necesitamos equilibrio, así que mañana vamos a eliminar algunas competiciones menores y nos centraremos directamente en las eliminatorias. A moverse, damas y caballeros. Los que acabo de mencionar se van al otro equipo, comentó alegremente antes de marcharse sin decir nada más. Todo quedó en silencio por un momento hasta que Naruto habló. Bueno, no lo vi venir, admitió. Mientras tanto, Marcus entró en uno de los edificios prohibidos para los campistas. Entró y vio al eliminado en el suelo, empapado en sudor y jadeando. No más. Mis piernas, me voy a morir. Va. Levántate. Tu entrenamiento está lejos de terminar por hoy. Mañana tendremos carne fresca, les informó mientras sacaba una navaja con una sonrisa cruel en el rostro. Ahora, juguemos a un jueguito que llamo esquivar o apuñalar. ¿Adivinan cómo pierden?